¿Alguna vez te has preguntado por qué, justo cuando estás a punto de rendirte, algo profundo dentro de ti susurra que todavía hay esperanza? ¿Por qué tu corazón siente que, a pesar de todo lo que ves, aún puede suceder algo extraordinario? Y si te dijera que hoy mismo, en este preciso instante, Dios está extendiendo su mano hacia ti, llamándote a activar una fe que puede mover aquello que parecía detenido, que puede romper lo que parecía sellado, que puede abrir lo que durante años ha estado cerrado. Y si te dijera que lo imposible que te rodea no es un muro, sino un escenario perfecto para que la gloria de Dios se manifieste, ¿estás listo para descubrirlo? Quizás no lo sabes, pero dentro de ti hay un poder que ha permanecido dormido por el peso de las decepciones, por las heridas del pasado, por las voces que han intentado convencerte de que esto es lo que hay y que nada cambiará. Sin embargo, el Espíritu Santo hoy quiere sacudir tu espíritu y recordarte que la fe no es un deseo, es una fuerza viva. Una fuerza que, cuando se activa, transforma realidades, altera diagnósticos, abre caminos y despierta milagros. Existe un secreto espiritual que muy pocos conocen. Cuando tu fe se enciende, el cielo se mueve a tu favor incluso antes de que tus ojos lo vean. En los próximos minutos, vas a entrar en un viaje profundo donde descubrirás cómo la fe opera, cómo se fortalece y cómo Dios usa circunstancias aparentemente imposibles para revelar su poder. Vamos a desenterrar tesoros bíblicos que han estado escondidos a simple vista y que hoy pueden convertirse en la llave que transforme tu vida. Prepárate, porque mientras escuchas, algo dentro de ti va a comenzar a despertar. Valentía, convicción, esperanza y la certeza de que Dios está hablando directamente a tu corazón. Pero antes de entrar en el estudio, quiero que declares tu compromiso espiritualmente. Deja aquí abajo un comentario que diga paz en Cristo. No lo subestimes. Ese pequeño acto es un paso de fe, una declaración pública de que estás listo para recibir lo que Dios te quiere entregar hoy. Además, al darle me gusta a este video, estás permitiendo que YouTube lo muestre a más personas que están orando por una señal, personas que están quebradas, heridas, buscando respuestas del cielo. Estás siendo un instrumento de Dios simplemente tocando un botón. Eso te convierte en parte de esta misión, en parte de esta obra, en alguien que no solo recibe, sino que también bendice. Suscribirte es otro acto de fe. No es solo un clic, es una decisión espiritual. Es elegir mantenerte conectado a una fuente que muchos usan como su iglesia diaria, como su alimento cuando el alma se les seca y no tienen a dónde acudir. Este canal es el refugio de miles que buscan una palabra, y tu participación ayuda a sostener esa luz encendida. Por eso, comenta paz en Cristo. Da me gusta, y si aún no lo has hecho, suscríbete. No por mí, sino por lo que Dios quiere construir contigo aquí. Y déjame advertirte algo. La penúltima enseñanza de hoy contiene una clave espiritual que puede desbloquear una bendición que has estado esperando durante años. Quédate hasta el final, porque puede ser el mensaje que transforme todo. Ahora sí, respira profundo, abre tu espíritu y prepárate. Vamos a comenzar con el estudio. Número 1. La fe dormida no transforma nada. Hay una semilla divina dentro de ti, una chispa que Dios colocó en tu espíritu mucho antes de que pudieras entender su propósito. Esa semilla es la fe. No llegó a tu vida por accidente, ni apareció porque un día decidiste creer. Nació en ti porque Dios te vio capaz de multiplicarla, de sostenerla y de usarla para caminar por lugares donde tus fuerzas jamás podrían sostenerte. Pero una verdad espiritual recorre la escritura, el corazón humano y hasta la ciencia del comportamiento. Una semilla, por más perfecta que sea, no produce fruto si permanece inactiva. La fe dormida no transforma nada.
Un músculo sin uso se atrofia, una herramienta guardada no construye, una lámpara apagada no ilumina. Asimismo, la fe guardada en un rincón del alma no produce cambios, no abre caminos, no libera respuestas. Cuando Dios depositó fe en tu interior, no lo hizo para que fuera un recuerdo espiritual, sino un motor. La fe es como una llama que, si no se aviva, se convierte en una brasa silenciosa. ¿Y cuántas veces te has encontrado viviendo desde esa brasa, sintiendo algo dentro, pero sin fuerza para encenderlo? No porque no creas, sino porque la vida te ha golpeado tanto que tu fe quedó quieta, lastimada, acurrucada en un rincón de tu espíritu. Pero cuando una fe se duerme, el corazón se acostumbra a sobrevivir en vez de avanzar. Por eso Dios te habla hoy, para recordarte que lo que Él puso en ti sigue vivo, sigue potente, sigue esperando ser activado. En psicología existe un fenómeno interesante llamado respuesta latente. Es cuando una capacidad está presente, pero no se manifiesta hasta que una situación la despierta. De la misma manera, tu fe está ahí, esperando un estímulo espiritual, un acto de valentía, una declaración que rompa la inercia. Y hoy esa activación llega porque el Espíritu Santo quiere recordarte que tu fe tiene movimiento, tiene voz, tiene poder, pero necesita despertar. Una fe dormida mira problemas, una fe despierta mira posibilidades, una fe dormida se paraliza, una fe despierta avanza incluso cuando no entiende todo. Una fe dormida espera señales, una fe despierta se convierte en la señal. Dios no te pide que tengas una fe perfecta, sino una fe viva. Te pide que la uses, que la ejercites, que la declares. Cuando declaras con convicción, tu cerebro empieza a reconfigurar patrones de pensamiento que antes eran de miedo, derrota o desesperanza. Es ciencia y es espíritu trabajando juntos. Lo que hablas construye lo que crees, y lo que crees determina cómo enfrentas la vida. Por eso, cuando tu boca se alinea con la fe que Dios puso en ti, tu ambiente interior cambia, tus emociones se ordenan, tu espíritu se fortalece y tu perspectiva se aclara. La fe despierta mueve todo lo que estaba estancado, aun cuando por fuera nada parezca distinto. Piensa en esto. Un instrumento afinado puede producir melodías hermosas, pero solo si alguien decide tocarlo. Tu fe funciona igual. Está afinada por Dios, preparada para lo sobrenatural, capaz de resonar con el cielo, pero requiere tu decisión de activarla. No con miedo, no con dudas, sino con esa valentía suave que nace cuando dices, creo, aunque tiemblo. Nada en el reino espiritual se mueve sin fe. Es la llave que enciende motores, la puerta que abre caminos, la chispa que transforma desiertos en jardines. Y si últimamente te has sentido apagado, cansado, desconectado, no es falta de fe, es falta de activación. Hoy Dios toca tu corazón para que despiertes lo que estaba dormido, para que vuelvas a hablar con convicción, a orar con expectativa, a creer con fuerza, a levantar tu espíritu aun cuando el día parece oscuro. No tienes que sentirte fuerte para activar tu fe, tienes que decidirlo. La fe no se mide por emociones, sino por pasos. No se despierta esperando, sino avanzando, porque cuando la fe se pone en movimiento, el cielo se acerca, la vida se ordena y lo imposible comienza a ceder. Tu fe dormida no transformó nada, pero tu fe despierta está a punto de transformarlo todo. Número 2. Activar la fe es creer antes de ver. La verdadera fe no nace cuando todo encaja, sino cuando nada tiene sentido y aún así decides dar un paso hacia adelante. Activar la fe es abrazar una certeza que todavía no puedes tocar con las manos, pero que ya puedes sentir respirando dentro de tu espíritu. Es caminar hacia una puerta que aún está cerrada con la convicción de que se abrirá justo antes de llegar a ella.
Es dar un paso en un terreno que parece vacío, confiando en que Dios colocará firmeza bajo tus pies en el mismo instante en que avances. La fe no espera evidencias para moverse. La fe provoca que las evidencias aparezcan. Creer antes de ver no es negación de la realidad, es conexión con una realidad superior. La ciencia reconoce que los pensamientos cargados de convicción generan respuestas en el cerebro que activan nuevas rutas neuronales, lo cual influye en tus decisiones, tus emociones e incluso tu capacidad para enfrentar situaciones difíciles. Pero lo que la ciencia identifica como neuroplasticidad, la Biblia lo revela como fe viva en acción. Cuando crees antes de ver, tu mente se alinea con la esperanza en lugar del miedo. Tu espíritu se conecta con el propósito y no con la derrota. Y ese cambio interior comienza a moldear la atmósfera exterior. Creer antes de ver es una postura del alma. No surge por casualidad, sino por decisión. Requiere valentía porque te obliga a caminar sin garantías visibles. Pero precisamente ahí ocurre el milagro. Cuando te atreves a dar un paso sin ver, Dios comienza a ordenar lo que parecía imposible. La fe no espera claridad para moverse, es la fe la que trae la claridad. Es como encender una linterna en medio de la noche. Primero das un paso en la oscuridad y luego la luz comienza a revelarte el camino. Por eso Dios te llama hoy a activar una fe que no dependa de lo que tus ojos naturales perciben, sino de lo que tu corazón sabe. Hay momentos en la vida en los que todo se siente detenido. Circunstancias que parecen inmovibles, puertas que no ceden, noticias que no cambian. Y ahí es cuando tu fe es probada. Es fácil creer cuando las cosas se alinean, pero la fe auténtica se levanta cuando la lógica falla. Activar la fe es mirar un diagnóstico y declarar vida. Es ver escasez y afirmar provisión. Es sentir dolor y creer en restauración. No porque ignores lo que vives, sino porque reconoces quién es tu Dios. Creer antes de ver no es fantasía espiritual, es obediencia profunda. Es decir, Señor, confío en ti aun cuando no entiendo. La fe tiene movimiento. No es estática, no es pasiva, no es silenciosa. La fe vibrante presiona, empuja, abre caminos, derriba muros. Pero no comienza con el milagro, comienza con la decisión de creer. En psicología existe el concepto de sesgo de confirmación. Tu mente busca pruebas que validen lo que ya has decidido creer. Cuando tu fe se activa, tu espíritu empieza a buscar señales del cielo. Tu corazón detecta oportunidades que antes no veías y tu alma se vuelve receptiva a la dirección de Dios. No es magia, es un alma alineada con la expectativa del cielo. Hay algo poderoso que sucede cuando decides creer sin ver. Tu interior se convierte en un terreno fértil para lo sobrenatural. La ansiedad pierde fuerza porque la esperanza toma espacio. La duda retrocede porque la convicción se afirma. Y lo imposible, aunque siga ahí, empieza a temblar. Porque lo imposible no se rompe con fuerza humana, se rompe con fe anticipada. Una fe que ve antes de ver. Una fe que declara antes de poseer. Una fe que se mueve antes de sentir. Tal vez el enemigo ha intentado engañarte, haciéndote creer que tu oración no mueve nada, que tu esfuerzo no cambia nada, que tu espera no produce nada. Pero eso es una mentira espiritual. Cada vez que eliges creer antes de ver, estás provocando movimiento en el mundo invisible. Estás empujando cadenas, estás debilitando barreras, estás preparando el terreno para que lo imposible se rinda ante el poder de Dios. Nada de lo que has declarado en fe ha sido en vano, nada. Cada pequeña acción de creer ha provocado una reacción en los cielos. Hoy Dios te llama a activar esa fe anticipada. No esperes a ver para creer, cree para ver. Ora como si ya hubiera ocurrido.
Declara como si ya lo tuvieras, avanza como si la respuesta estuviera en camino, porque lo está. La fe anticipada es el lenguaje del cielo, y cuando la hablas, Dios responde, y lo que parecía inmóvil comienza a cambiar. Número 3. Dios actúa cuando tú das el primer paso. Hay momentos en la vida espiritual en los que Dios espera algo de ti. Movimiento. No un movimiento perfecto, no un paso gigante, no una demostración heroica, sino un simple primer paso. Ese pequeño gesto que rompe la parálisis interior, que quiebra la inercia que te ha mantenido estancado, que abre una grieta de luz en medio de tus dudas. Dios honra ese primer paso porque revela confianza. Y aunque parezca pequeño, tiene un peso espiritual enorme. Cuando te mueves en fe, aún con temblor, el cielo responde con dirección, provisión y poder. En la vida cotidiana, los expertos en comportamiento humano hablan de un principio simple: la acción precede a la motivación. Es decir, no esperes sentirte listo para actuar. Actúa, y luego tu interior se alineará. En el reino de Dios ocurre algo parecido, pero más profundo. La acción precede a la manifestación. Dios te invita a moverte antes de ver resultados, porque la fe se activa en el movimiento. Ese primer paso puede ser una oración sincera después de semanas de silencio, una decisión de perdonar, un acto de obediencia, una renuncia, un gesto de amor, una búsqueda. No importa cuál sea, lo que importa es que te atrevas. Piensa en cuántas veces esperaste claridad absoluta antes de avanzar. ¿Cuántas veces te paralizaste porque no sabías si lo lograrías, si dolería, si valdría la pena? Pero Dios no te pide que tengas el mapa completo, solo que pongas un pie fuera del lugar donde estás. El primer paso es pequeño para ti, pero gigante para el cielo. Cuando te decides a moverte, Dios comienza a ordenar piezas que estaban dispersas, abre puertas que parecían selladas y redirige tu camino hacia lugares que jamás imaginaste. Tu paso es el eco que activa la respuesta divina. La ciencia confirma que cuando das un paso, aunque sea mínimo, el cerebro interpreta ese movimiento como una señal de avance y genera dopamina, un neurotransmisor que aumenta tu sensación de esperanza y capacidad. Es decir, el movimiento físico o emocional comienza a transformar tu interior. Lo que la neurociencia llama impulso, la Biblia llama obediencia. Esa decisión de moverte, aunque no entiendas todo, crea un ambiente interno de expectativa, y la expectativa es el terreno donde los milagros germinan. Hay cadenas que no se rompen mientras estás quieto. Hay puertas que no se abren mientras estás esperando garantías. Hay caminos que no aparecen hasta que decides caminar. Dios no responde a la pasividad, responde a la fe. Y la fe no es un sentimiento, es una acción. Una acción que declara: Señor, confío en ti más de lo que confío en mis ojos. Esa oración sincera, esa búsqueda constante, ese esfuerzo humilde se convierten en un lenguaje poderoso para el cielo. Es Dios diciéndote: muévete, que yo muevo lo demás. Cuando das el primer paso, algo se ordena en tu alma. El miedo pierde fuerza porque ya no gobierna tus decisiones. La duda pierde poder porque te atreviste a avanzar. Aunque el escenario siga igual, tú ya no eres el mismo. Una fe activa transforma tu interior antes de transformar tu exterior. Y ese primer paso, por pequeño que sea, debilita todo aquello que quiso detenerte durante años. Un paso puede romper una temporada completa de estancamiento. Un paso puede derribar un hábito, iniciar una sanidad emocional, activar un proceso de restauración o abrir un camino que parecía inexistente. No subestimes tus pequeños avances. No menosprecies tu lucha diaria por creer, por levantarte, por no rendirte. Dios ve cada intento, cada esfuerzo, cada paso. Él no te pide perfección, te pide movimiento.
Cuando tú avanzas 1 centímetro, Él avanza kilómetros. Cuando tú decides moverte, Él despliega ángeles, estrategias y bendiciones que estaban esperando tu decisión. Tu acción libera su intervención. Tu paso desencadena su poder. Quizás has estado esperando una señal para moverte, una confirmación clara, algo que te diga que todo saldrá bien. Pero hoy Dios te habla directamente. Da el paso. Haz lo que Él ha puesto en tu corazón. No esperes tenerlo todo claro. No esperes a sentirte fuerte. No esperes a que el miedo desaparezca. Muévete con el miedo, con la incertidumbre, con la duda, pero muévete, porque cuando tú das el primer paso, Dios hace lo que tú no puedes hacer, y lo imposible lentamente empieza a rendirse. Número 4. Lo imposible no es un obstáculo para Dios. La palabra imposible pesa en el corazón humano. Es una palabra que corta el ánimo, que frena decisiones, que levanta muros donde debería haber caminos. Pero para Dios, lo imposible no es un límite, es un escenario. No es un cierre, es un lienzo. No es un final, es el punto exacto donde su poder comienza a manifestarse. Tú ves un muro. Dios ve una oportunidad para mostrarte que su fuerza no depende de tu fuerza, ni su plan depende de tu capacidad. Lo imposible es el lenguaje que el cielo usa para recordarte que no estás caminando solo. Cuando algo parece imposible, la mente humana tiende a retraerse. La ciencia lo explica como una reacción natural del cerebro ante lo desconocido. Cuando no ves soluciones, tu sistema nervioso interpreta peligro y activa mecanismos de defensa. Pero lo que para la ciencia es un límite, para Dios es un punto de partida. Él no se intimida por tu diagnóstico, por tu deuda, por tu relación rota, por tu pasado o tus errores. Al contrario, cuanto más grande es lo que parece imposible, más grande será la manifestación de su intervención. La fe no niega la realidad. No se trata de cerrar los ojos a lo que te duele o ignorar lo que te preocupa. Se trata de mirar la realidad y aún así creer en un Dios que está por encima de ella. Lo imposible te recuerda tu fragilidad, pero también te recuerda su soberanía. Te vuelve consciente de que hay situaciones que no puedes resolver con estrategias humanas, con lógica humana o con fuerza humana. Y justamente ahí es donde Dios te dice: déjame entrar, déjame mostrarte lo que yo puedo hacer. Hay situaciones que parecen definitivas, procesos que tardan años en cambiar, montañas que no ceden, noticias que hieren, caminos que no aparecen, pero nunca confundas tarde con nunca. Dios no falla al llegar. Él llega justo en el instante donde su gloria tendrá el mayor impacto en tu vida y en tu historia. Muchas veces, cuando todo parece imposible, no es un castigo, es una preparación. Porque cuando Dios actúa en un terreno que tú no puedes mover, aprendes a confiar en Él y no en tus fuerzas. Aprendes dependencia, sensibilidad y obediencia. Aprendes que tu futuro no lo determina lo que ves, sino lo que Él dice. Piensa en algo. ¿Cuántas veces en tu vida algo que parecía imposible terminó cambiando de un momento a otro? Una conversación inesperada, un resultado que no esperabas, un camino que apareció cuando ya no tenías opciones. Ese patrón no es coincidencia, es la huella de un Dios que no opera bajo las reglas humanas. Él no está limitado por diagnósticos médicos, por imposibilidades financieras, por puertas cerradas, por personas que te dijeron no se puede. Cuando el hombre dice no hay forma, el cielo dice mira lo que voy a hacer. Lo imposible tiene un propósito espiritual, empujarte a mirar hacia arriba. Cuando todo se puede resolver con tus manos, no necesitas fe. Pero cuando llegas al límite y te encuentras sin fuerzas, sin recursos y sin salidas, ahí tu espíritu se abre a lo sobrenatural. Y es exactamente en ese punto donde Dios se mueve.
Él no necesita condiciones perfectas para actuar. Necesita un corazón dispuesto a creer. No busca escenarios fáciles. Busca escenarios donde su poder quede evidente, y lo imposible cumple ese rol con precisión divina. En psicología existe un término llamado reestructuración cognitiva. Es el proceso en el que reinterpretas una situación difícil desde una perspectiva más amplia. Espiritualmente, eso es fe. No cambias el hecho, cambias la mirada. Y cuando tu mirada se ajusta, tu alma respira. Lo imposible ya no te aplasta. Se convierte en un recordatorio de que Dios tiene un camino que tú aún no ves. No estás frente a un final. Estás frente a una plataforma. No estás frente a un muro, estás frente a un escenario donde Dios quiere mostrarte que nada, absolutamente nada, puede detener su propósito. Él no es un Dios que se intimida, no es un Dios que retrocede, no es un Dios que mira tu vida y dice, es demasiado tarde. Él es el Dios que habla y crea, el Dios que ordena y transforma, el Dios que abre y nadie puede cerrar. Tu tarea no es resolver lo imposible, tu tarea es creer en aquel que lo puede resolver. Mientras tú te preocupas por el tamaño del obstáculo, Dios quiere que te enfoques en el tamaño de su poder. Y cuando lo haces, algo empieza a moverse, algo empieza a ceder, algo empieza a reacomodarse, porque lo imposible ante los ojos de Dios no es un límite, es el escenario perfecto donde su gloria se revela. Número 5. La fe cambia tu atmósfera interior. Cuando la fe se activa dentro de ti, algo profundo comienza a moverse en tu mundo interior. No es simplemente un pensamiento positivo ni una emoción pasajera, es un cambio de atmósfera. La fe no solo toca tu espíritu, toca tu mente, tus emociones, tus decisiones y hasta tu cuerpo. Es como abrir una ventana después de mucho tiempo en una habitación cerrada. El aire cambia, la luz entra, lo pesado se dispersa. Así funciona la fe cuando se despierta dentro de ti. No empieza moviendo lo externo, empieza moviendo lo interno. La ansiedad, por ejemplo, no se alimenta únicamente de problemas, sino de percepciones. Cuando tu mirada se llena de preocupación, tu sistema nervioso entra en alerta, como si todo fuera una amenaza. Pero cuando la fe entra en escena, tu interior recibe un mensaje diferente. No estás solo, hay un propósito. Dios tiene el control. Y esas declaraciones no solo te tranquilizan espiritualmente, crean cambios reales en tu cerebro. La ciencia demuestra que los pensamientos cargados de esperanza reducen los niveles de cortisol, la hormona del estrés. Eso significa que creer no solo sana el alma, también calma el cuerpo. La fe trae orden donde antes había caos. Te permite mirar lo que te duele sin sentirte derrotado. Te ayuda a enfrentar lo que temes sin sentirte frágil. Y lo más hermoso es que no necesitas ver un milagro para sentir ese cambio. La atmósfera interior cambia antes de que cambie la exterior. Por eso, cuando realmente crees, algo se alinea dentro de ti. Tu mente se aquieta, tu espíritu se levanta, tu corazón encuentra descanso. La fe es como un ancla que no detiene la tormenta, pero te mantiene firme para que la tormenta no te arrastre. Hay un principio espiritual poderoso. La paz no llega cuando se resuelve el problema, llega cuando tu interior se conecta con Dios. Esa conexión es lo que transforma tu atmósfera. La preocupación pierde su dominio, la desesperanza pierde su autoridad, la confusión pierde su voz. Es como si el Espíritu Santo respirara dentro de ti y reorganizara tus pensamientos, limpiando cada rincón donde antes habitaba el miedo. Y en ese ambiente renovado puedes pensar con más claridad, decidir con más sabiduría y avanzar con más firmeza. La fe también ilumina. Cuando estás atrapado en la angustia, todo parece oscuro, confuso y pesado. Pero la fe funciona como una lámpara interna que no necesariamente muestra todo el camino, pero sí te muestra el siguiente paso.
Y ese pequeño tramo iluminado es suficiente para que tu espíritu recupere fuerza. A veces, Dios no cambia la situación porque primero quiere cambiar tu atmósfera interior. Quiere enseñarte a respirar diferente, a sentir diferente, a mirar diferente. Quiere que aprendas a encontrar paz aún en medio del proceso. Imagina tu interior como un jardín. Cuando el miedo gobierna, el jardín se marchita, pero cuando la fe entra, el jardín revive. No importa si las circunstancias externas aún son frías, dentro de ti comienza una primavera. Brotan pensamientos nuevos, emociones nuevas, esperanzas nuevas. Y aunque aún haya luchas, ya no te destruyen, te forman, ya no te paralizan, te preparan. Todo empieza en tu atmósfera interior. Y cuando esa atmósfera cambia, cambia tu manera de caminar, de hablar, de decidir, de esperar. Porque una fe viva transforma primero lo que nadie ve, para luego transformar lo que todos verán. Número 6. Dios honra al que se atreve a creer. Hay un principio espiritual que atraviesa toda la Escritura, la experiencia humana y la realidad del cielo. Dios responde a los valientes, no a los perfectos, no a los que nunca dudan, no a los que nunca tiembla su voz, sino a los que aún con miedo se atreven a creer. Creer cuando todo está a favor es fácil. Creer cuando todo está en contra es un acto de audacia espiritual, y esa audacia mueve el corazón de Dios. Él honra a quien decide confiar aunque no entienda, avanzar aunque le duela, obedecer aunque no vea. Esa clase de fe abre puertas que otros consideran cerradas, activa promesas que parecían detenidas, libera respuestas que llevaban tiempo esperando un corazón decidido. La fe valiente no se construye en días buenos, se forja en noches largas, en luchas internas, en temporadas donde tu mente grita, no podrás, pero tu espíritu susurra, confía un poco más. Y es justamente ese pequeño sí en medio de tu fragilidad lo que Dios toma y multiplica. La audacia espiritual no es ausencia de miedo, es la decisión de no dejar que ese miedo gobierne tus pasos. Es decir, Señor, no lo entiendo, pero te creo. Y ese acto sencillo tiene un peso tan grande en el mundo espiritual que el cielo se mueve en tu dirección. La ciencia ha demostrado que cada vez que tomas una decisión audaz, tu cerebro libera endorfinas y dopamina, asociadas con la acción, la energía y la esperanza. Es decir, cuando te atreves, tu interior se fortalece de manera inmediata. Ese mismo proceso ocurre en lo espiritual. Cuando te atreves a creer, tu espíritu se energiza, tus pensamientos se aclaran, tu corazón recupera fuerza. Creer no es solo un acto espiritual, también es un acto transformador a nivel mental y emocional. Te vuelve más capaz de resistir, de avanzar y de ver lo que antes no podías ver. Dios honra esa valentía porque reconoce que confiar en Él no siempre es sencillo. Él ve tus batallas internas, tus temores silenciosos, tus heridas escondidas. Él sabe que creer cuesta, por eso cuando das un paso de fe, aunque sea pequeño, Él lo celebra en grande. Cada vez que eliges confiar, rompes cadenas invisibles. Cada vez que eliges creer, se debilitan viejos patrones de derrota. Cada vez que eliges avanzar, tu espíritu se expande y el cielo abre caminos delante de ti. Dios no pasa por alto tu valentía, la convierte en puertas abiertas. Hay personas que esperan tener fe para moverse, cuando en realidad la fe se fortalece moviéndose. Es como un puente que no sabes si soportará tu peso hasta que das el primer paso y descubres que sí. Lo mismo hace Dios. Él no te muestra toda la ruta, te da la firmeza exacta para el paso que decides dar hoy. Y ese paso libera bendiciones que estaban detenidas no por falta de poder divino, sino por falta de atrevimiento humano. Dios honra al que se entrega, al que obedece, al que cree incluso cuando su alma tiembla. Cuando te atreves a creer,
Algo en el mundo invisible se desbloquea. Es como si tus pasos se volvieran llaves, y cada llave abre algo distinto. Una respuesta, una puerta, un encuentro, una oportunidad, una restauración. A veces Dios no está esperando cambiar la situación. Está esperando que tú te atrevas a creer que Él puede hacerlo. Y cuando lo haces, la atmósfera espiritual se ilumina. Lo que parecía detenido se acelera. Lo que parecía cerrado se abre. Lo que parecía imposible comienza a rendirse. Piensa en esto. Ninguna persona que se atrevió a creer quedó igual. La fe deja marcas. La fe transforma. La fe empuja, levanta, sostiene. Y Dios no ignora ese esfuerzo. Cada paso de fe que das es observado por el cielo con atención, porque Dios honra lo que nace desde un corazón confiado. Aunque tú sientas que tu fe es pequeña, Dios la ve enorme porque sabe lo que costó darla. Él no mide tu fe por su tamaño, la mide por tu valentía. Hoy Dios te llama a ser audaz, a creerle más que a tu temor, a avanzar aunque la lógica te diga que esperes, a confiar aunque tu alma tenga preguntas. Porque cada vez que te atreves a creer, Dios honra tu valentía y el cielo se abre a tu favor. Lo que viene será respuesta, recompensa y evidencia de que un corazón audaz nunca queda sin intervención divina, porque Dios honra al que se atreve. Y tú estás más cerca de ese milagro de lo que imaginas. Número 7. No mires el tamaño del problema. Mira el tamaño de tu Dios. Cuando enfocas tu mirada en lo que te supera, tu corazón se encoge. Pero cuando enfocas tu mirada en Dios, todo dentro de ti se expande. El problema puede ser grande, pero no es más grande que aquel que sostiene el universo con su palabra. Muchas veces el enemigo no necesita destruirte, solo necesita distraerte. Si logra que mires la montaña, olvidarás que caminas con el Creador de las montañas. Si logra que mires la tormenta, olvidarás que estás acompañado por el que calma los vientos con una sola orden. Por eso, tu perspectiva es crucial. No se trata de ignorar lo que te preocupa, sino de colocarlo en el lugar correcto frente a la grandeza de Dios. Cuando un problema ocupa demasiado espacio en tus pensamientos, tu mente empieza a magnificarlo. La neurociencia llama a esto sesgo de amenaza. Tu cerebro exagera lo negativo porque intenta protegerte, pero la fe rompe ese ciclo. La fe te permite ver la situación sin distorsión. Te recuerda que no estás solo, te devuelve equilibrio. Cuando decides mirar a Dios en lugar de mirar el miedo, tu sistema interno se calma y tu espíritu se fortalece. Es un cambio pequeño en apariencia, pero profundo en impacto. No estás diseñado para cargar con el peso de todo lo que te preocupa. Por eso te cansas, por eso te agotas, por eso a veces sientes que no puedes más. Pero cuando levantas tu mirada, tu alma encuentra descanso. Dios no te pide que minimices el problema, te pide que maximices tu confianza en Él. Cuando lo haces, algo se recoloca dentro de ti. Tus emociones encuentran paz, tus pensamientos se aclaran y tu esperanza vuelve a respirar. Porque donde se enfoca tu atención, ahí se dirige tu fuerza. Imagina por un momento a un niño pequeño cruzando una calle de la mano de su padre. El niño ve autos grandes, ruidos fuertes, cosas que lo asustan, pero no suelta la mano. ¿Por qué? Porque sabe con quién camina. Su seguridad no viene de lo que ve, sino de quien lo sostiene. Asimismo, tu fe madura cuando eliges caminar mirando a Dios y no al peligro. Él es tu fuerza, tu escudo, tu refugio. Nada que enfrentes hoy es mayor que su poder y nada que te preocupe hoy es invisible para sus ojos. Cuando tu enfoque cambia, tu fe crece, y cuando tu fe crece, el problema pierde la autoridad que tenía sobre tu mente. Sigues viendo la montaña, sí, pero ya no la ves desde abajo, la ves desde la perspectiva del cielo.
Y desde ahí, incluso lo que parecía gigante se vuelve pequeño frente a la grandeza de tu Dios. Porque quien sostiene tu vida no está limitado por lo que a ti te limita. Él es más grande, más fuerte, más sabio y más capaz que cualquier situación que estés viviendo. Hoy Dios te invita a cambiar la mirada, no para negar lo que duele, sino para recordar quién está contigo en medio de todo. Porque cuando miras su grandeza, encuentras el valor que creías haber perdido, y lo que antes te asustaba comienza a perder poder sobre ti. Tu mirada define tu camino, y cuando la fijas en Dios, ningún problema podrá detener lo que Él comenzó en tu vida. Número 8. La fe te libera del no puedo. Dentro de cada persona existe una voz interna que determina su manera de caminar, de enfrentar desafíos y de interpretar la vida. Esa voz puede impulsarte o puede detenerte. Muchas veces, sin darte cuenta, has vivido atado a una frase que se instaló en tu mente como una verdad absoluta. No puedo. Esa frase nace del miedo, del desgaste emocional, de heridas antiguas, de experiencias que te marcaron. Pero no nace de Dios. El no puedo no es una realidad espiritual, es una prisión mental. Y cuando la fe se activa, esa prisión comienza a romperse desde adentro. El no puedo es un reflejo del límite humano, mientras que la fe es la conexión con el poder divino. Cuando dices no puedo, tu cerebro entra en modo defensa. Se cierra, se apaga, reduce tu capacidad de tomar decisiones y bloquea cualquier intento de avanzar. La neurociencia explica que esta respuesta es automática. Tu mente intenta evitar el dolor y el fracaso, pero cuando la fe entra, ocurre un fenómeno precioso. Tu espíritu comienza a hablar más fuerte que tus temores y esa voz interna empieza a transformarse. La fe no te dice que eres invencible, te recuerda que no estás solo. Te recuerda que el poder que te sostiene no depende de tu fuerza, sino de Dios. La fe reemplaza el no puedo por Dios sí puede a través de mí. Y ese simple cambio de perspectiva produce un efecto profundo. Tu valentía despierta, tus decisiones se fortalecen y tu corazón recupera vida. No importa cuántas veces te hayas sentido incapaz, cuando la fe actúa, tus pensamientos se reprograman. Es como abrir una ventana en una habitación oscura donde durante años creíste que no había salida. La luz entra y de repente te das cuenta de que siempre hubo un camino, solo que no lo veías. El no puedo también se alimenta de voces externas. Gente que no creyó en ti, que te subestimó, que sembró dudas en tu corazón. Voces que tal vez repetiste sin querer. Pero cuando Dios habla, su voz silencia todas las demás. Él no te llama incapaz, te llama hijo, no te llama débil, te llama escogido, no te llama limitado, te llama equipado. Y cuando esa identidad empieza a resonar dentro de ti, las cadenas invisibles pierden fuerza. Porque la fe no solo transforma tu manera de mirar, transforma la manera en que te miras a ti mismo. Activar la fe no significa ignorar tus debilidades, sino entregarlas a Dios para que Él las transforme en propósito. Significa decir, Señor, con mis fuerzas no puedo, pero contigo sí. Y esa confesión, lejos de ser un acto de derrota, es un acto de liberación. Es renunciar al peso de cargar tu vida solo y permitir que Dios tome el control. Es soltar la autoexigencia que te oprime y abrazar la gracia que te sostiene. A nivel espiritual, cada vez que rompes un no puedo, algo en tu vida se expande. Tu visión se hace más clara, tu espíritu más liviano y tu corazón más valiente. Comienzas a hablar diferente, a decidir diferente, a caminar diferente, y lo que antes parecía imposible, comienza a volverse alcanzable. No porque tus circunstancias cambien de inmediato, sino porque tú cambias desde adentro, y cuando tú cambias, tu realidad comienza a responder.
Imagina una puerta grande que has intentado abrir durante años. Te acercabas con miedo, empujabas un poco y retrocedías creyendo que no tenías la fuerza suficiente. Pero cuando la fe se despierta, descubres que la puerta no estaba cerrada, estaba solo entornada. El no puedo te hacía verla como un muro. La fe te hace verla como una entrada. Y eso transforma todo. Dios te está llamando a romper esa frase que por tanto tiempo te limitó. Hoy, Él te recuerda que sí puedes, no por lo que eres capaz de hacer, sino por quien camina contigo. Tu historia no está marcada por tu incapacidad, sino por su poder. Y cuando permites que esa verdad entre en tu espíritu, el no puedo pierde autoridad, y tu vida comienza a moverse hacia lo que antes parecía inalcanzable. Porque la fe no solo te libera, te impulsa, te levanta y te prepara para lo que viene. Número 9. Dios mueve lo que tú no puedes mover. Hay momentos en los que tus fuerzas llegan al límite. Intentaste cambiar situaciones, empujaste puertas, luchaste contra pensamientos, buscaste soluciones, y aún así nada se movió. No porque seas débil, sino porque hay batallas que no fueron diseñadas para tus manos, sino para las manos de Dios. Hay cosas que no avanzan cuando tú las empujas, se mueven cuando Él interviene, y entender eso no es rendirse, es confiar. Confiar en que hay espacios donde tu esfuerzo no alcanza, pero su poder sí. Lo que no puedes mover no es tu fracaso, es su territorio. Es el lugar donde Dios te dice, haz tu parte y déjame hacer la mía. Tu parte es creer, orar, avanzar, obedecer. La suya es abrir caminos, derribar muros, restaurar lo imposible, enderezar lo torcido. Y cuando esa colaboración entre tu fe y su poder se activa, algo sobrenatural ocurre. La carga que llevabas comienza a volverse más liviana. No porque desapareció, sino porque ya no la estás cargando solo. La ciencia emocional explica que cuando una persona suelta aquello que no puede controlar, su mente experimenta un alivio real. Las áreas del cerebro relacionadas con el estrés se desactivan, permitiendo que el cuerpo y las decisiones se estabilicen. Lo curioso es que este principio científico refleja exactamente lo que Dios te ha pedido desde siempre: entregar, soltar, confiar. No para irresponsabilizarte de tu vida, sino para liberar tu alma del peso que nunca te correspondió llevar. Hay situaciones que por más que empujes, no cambiarán, no porque Dios no escuche, sino porque Él quiere mostrarte que hay movimientos que solo el cielo puede ejecutar. Y eso no es una derrota, es una invitación a descansar mientras Él obra, una invitación a dejar de desgastarte en lo que no depende de ti, una invitación a recordar que tu historia no se sostiene por tu habilidad, sino por su fidelidad. Dios mueve lo que tú no puedes mover, incluso cuando no lo ves. Mientras tú oras, Él trabaja. Mientras tú esperas, Él acomoda. Mientras tú lloras, Él reconstruye. Hay hilos invisibles que Dios está moviendo a tu favor. Conversaciones que aún no han ocurrido, oportunidades que aún no conoces, personas que Él está preparando, caminos que todavía no ves. Lo que hoy parece silencio, en realidad es estrategia divina. Piensa en una puerta pesada, puedes golpearla, empujarla, intentar forzarla, pero si está trabada, nada pasará, hasta que de pronto alguien desde adentro la desbloquea. Tú sigues empujando con la misma fuerza, pero esta vez se abre con facilidad. Eso es lo que Dios hace. Él desbloquea desde dentro lo que tú no puedes abrir desde fuera. Y cuando Él lo hace, no tienes que esforzarte de más, solo caminar. Hay un milagro que has intentado provocar con tus fuerzas y no se movió. No porque no fuera para ti, sino porque no era momento, o porque estabas intentando abrirlo tú solo. Hoy Dios te recuerda que tu papel es creer. Su papel
es manifestar. Tu papel es declarar, su papel es transformar, tu papel es permanecer, su papel es intervenir. Y cuando cada uno hace lo suyo, lo imposible comienza a doblarse. No estás abandonado, no estás a la deriva, no estás en un callejón sin salida, estás en el punto exacto donde Dios quiere mostrarte su fuerza. Su poder no depende de tu capacidad, depende de su amor, y ese amor está tan comprometido contigo que ya está moviendo todo aquello que tú no puedes mover. Todo lo que debes hacer es confiar, porque lo que viene será evidencia de que el cielo estuvo actuando a tu favor, incluso cuando tú pensabas que nada estaba pasando. Número 10. Perseverar es clave para ver lo imposible cambiar. Cuando la respuesta tarda, la fe es probada, y cuando la fe es probada, la perseverancia se convierte en tu arma más poderosa. No porque tengas que demostrarle algo a Dios, sino porque en ese proceso tu espíritu se fortalece, tu carácter se afina y tu visión se vuelve más clara. Perseverar no es aguantar por aguantar, es mantenerte firme mientras Dios trabaja en lo invisible. Es sostener tu paso aunque tus emociones cambien, aunque tus fuerzas fluctúen, aunque tus expectativas se sacudan. La perseverancia no es terquedad humana, es madurez espiritual. En la vida emocional, la ciencia lo confirma. Quienes sostienen un hábito positivo durante un tiempo prolongado desarrollan nuevas rutas neuronales que fortalecen su capacidad de resistencia y enfoque. Eso significa que tu constancia no solo cambia resultados, cambia tu cerebro. Lo que la neurociencia llama resiliencia, Dios lo llama fidelidad. Y esa fidelidad, ejercida día tras día, aunque sea con pasos pequeños, activa puertas que no se abren para quienes se rinden temprano. Hay un error común: creer que si algo tarda no es de Dios, pero el cielo no funciona bajo la urgencia humana, funciona bajo la perfección del propósito. Lo que para ti es demora, para Dios es preparación. Lo que para ti es silencio, para Dios es diseño. Muchas veces, Él no acelera el milagro porque aún está formando lo que necesitas para sostenerlo. Un milagro recibido sin madurez interna corre el riesgo de perderse, pero uno que llega después de un proceso te transforma para siempre. La perseverancia tiene un lenguaje propio. Habla cuando ya no tienes palabras. Declara aunque el ánimo caiga. Avanza, aunque la lógica te diga que no vale la pena, y cada vez que eliges seguir, aunque sea con un paso débil, estás enviando un mensaje espiritual. Señor, sigo aquí, sigo creyendo. Ese mensaje no queda sin respuesta. Dios honra al que permanece, honra al que no se suelta, honra al que se mantiene incluso cuando nada cambia por fuera. La perseverancia también derriba mentiras internas. Cada día que avanzas, aunque sea un poco, demuestras a tu mente que no estás derrotado, que no estás atrapado, que aún puedes. Y esa constancia va rompiendo capas de desánimo acumuladas por años. Tu alma empieza a sentirse más liviana, tu corazón más fuerte, tus decisiones más sólidas. Todo porque elegiste no rendirte. A veces, el milagro no ocurre porque seas más fuerte, sino porque fuiste más constante. Piensa en un terreno duro. Al lanzar la primera semilla, nada cambia. Al regar por primera vez, nada brota. Al cuidar el suelo los primeros días, nada se ve. Pero bajo la tierra, algo ya está ocurriendo. Algo está rompiéndose, expandiéndose, empujando hacia arriba. Así mismo opera Dios cuando perseveras. Mueve raíces invisibles, abre espacios ocultos, prepara brotes silenciosos. Y un día, sin aviso, la semilla que parecía inactiva atraviesa el suelo. No porque apareció de repente, sino porque tú persististe lo suficiente para verla nacer. Tu perseverancia tiene un peso espiritual mayor del que imaginas. No estás insistiendo en vano.
No estás orando al vacío, no estás luchando sin propósito. Cada día que decides creer, incluso cansado, estás acercándote al punto donde lo imposible comenzará a romperse. Porque lo imposible no cambia con emociones fuertes. Cambia con una fe constante. Una fe que dice, aún no lo veo, pero no me suelto. Y esa fe, tarde o temprano, abre camino a lo sobrenatural. Número 11. Lo que hoy parece imposible puede cambiar de un día para otro. Hay momentos en los que la vida parece detenida, escenarios que no se mueven, oraciones que parecen no avanzar, puertas que ni se esfuerzan por abrirse. Y aún así, Dios quiere recordarte algo profundo. Lo que hoy parece imposible puede cambiar de un día para otro, así de rápido, así de repentino, así de sorprendente. Porque el tiempo de Dios no funciona como el tuyo. Para Él, un segundo basta para transformar una historia que llevaba años estancada. La mente humana, condicionada por la rutina y la lógica, se acostumbra a creer que lo que ha sido por mucho tiempo seguirá siendo siempre igual. Pero esa percepción no es una verdad espiritual, es un reflejo de la limitación humana. La neurociencia explica que el cerebro crea patrones basados en experiencias repetidas, y esos patrones nos hacen creer que el futuro será igual al pasado. Pero cuando Dios entra en escena, rompe esos patrones. Él no está sujeto a la repetición ni al desgaste. Él opera en lo sorpresivo, en lo inesperado, en lo que la lógica no puede anticipar. Un solo mensaje, una sola llamada, una sola oportunidad, una sola conversación, un solo encuentro, y todo puede cambiar. Tú puedes pasar años intentando lograr algo con todas tus fuerzas, y Dios puede resolverlo en un día. No porque ignores el proceso, sino porque Él conoce exactamente el momento perfecto para intervenir. A veces, el milagro tarda no porque Dios se retrasa, sino porque Él está preparando todos los detalles para que ese cambio sea completo, profundo y duradero. Lo que parece inamovible no es tan fuerte como crees. Los diagnósticos pueden cambiar, las decisiones pueden revertirse, las puertas pueden abrirse, los corazones pueden transformarse. Dios es experto en lo repentino. Y cuando Él decide que es tiempo, nada ni nadie puede detener su mano. La historia está llena de personas que caminaron por largos desiertos pensando que no avanzaban, hasta que un día todo cambió. Y así será contigo. Hay bendiciones que ya están en camino, pero que aún no ves. Hay respuestas que ya fueron liberadas, pero que todavía no llegaron a tu puerta. Hay puertas que Dios ya tocó, aunque tú todavía escuches silencio. El cielo se mueve a ritmos que tu alma a veces no percibe, pero eso no significa que esté inactivo. Así como las raíces de un árbol crecen en lo profundo antes de que broten a la superficie, así Dios trabaja primero en lo invisible, y cuando todo está listo, lo visible florece de golpe. Piensa en un amanecer. La noche parece interminable, pero la luz no llega poco a poco en forma de dudas. Llega de repente, en un instante. Un momento estás en oscuridad, y al siguiente, el cielo se ilumina. Así opera el cambio divino. No avisa, no pregunta, no consulta. Solo llega y transforma, y rompe, y restaura. Lo que parecía imposible por años puede deshacerse en minutos cuando Dios dice, ahora. Tal vez estás a un paso del giro que has estado esperando. Tal vez el movimiento ya empezó y tú no lo sabes. Tal vez esa oración que hiciste con lágrimas está a punto de convertirse en testimonio. No des por hecho que el mañana será igual que el hoy. Con Dios, un día basta para cambiarlo todo. Y ese día puede estar más cerca de lo que imaginas. Porque donde tus fuerzas ya no alcanzan, el poder de Dios está listo para sorprenderte. Número 12. Activa tu fe y prepárate para lo nuevo.
Hay temporadas en la vida en las que Dios te toca el hombro y te dice, casi en silencio, prepárate, porque viene algo nuevo. No es una frase motivadora, ni un consuelo para aliviar el momento. Es una realidad espiritual. Lo nuevo no llega cuando tú te sientes listo. Llega cuando Dios decide que es tiempo de mover tu historia hacia adelante. Pero para recibir lo nuevo, tu fe debe estar despierta, alineada y disponible. Porque lo nuevo de Dios no se fuerza, se discierne, no se empuja, se recibe. Prepararte para lo nuevo significa abrir espacio dentro de ti, espacio mental, emocional y espiritual. Significa soltar lo que ya no te alimenta, liberar pensamientos que te atan al pasado y permitir que Dios renueve tu manera de mirar. Así como una tierra necesita ser removida antes de recibir una semilla, tu interior necesita ser suavizado por la fe antes de recibir la bendición que viene. Hay cosas que Dios quiere entregarte, pero no pueden caer sobre un corazón cerrado, cansado o retenido por el miedo. Por eso la fe es el terreno más fértil que existe. Cuando crees, te abres. Y cuando te abres, recibes. La ciencia emocional confirma que cuando una persona espera algo bueno, su cerebro entra en un estado de apertura cognitiva. Se vuelve más flexible, más perceptivo, más capaz de identificar oportunidades. Eso significa que la expectativa transforma tu forma de ver la vida. Lo curioso es que ese principio científico es exactamente lo que Dios quiere producir en ti con la fe. Una expectativa santa. Una expectativa que te hace decir, Señor, no sé qué viene, pero sé que viene de ti. Y esa confianza te prepara para lo nuevo incluso antes de verlo. Lo nuevo a veces llega disfrazado de cambios que no pediste, de puertas que se cerraron, de caminos que no esperabas recorrer. Pero no te confundas. Dios nunca corta algo sin la intención de plantar algo mayor. Él no te mueve para vaciarte, sino para expandirte. Lo que parecía pérdida puede convertirse en transición. Lo que parecía final puede ser un inicio. Lo que parecía retroceso puede ser impulso. Cuando tu fe se activa, tus ojos comienzan a ver estos movimientos no como amenazas, sino como direcciones. Prepararte para lo nuevo también implica dejar de aferrarte a lo viejo. A veces la mente se queda atrapada en lo que ya conoces, aunque te haga daño, solo porque te es familiar. Pero la fe rompe ese ciclo. La fe te recuerda que lo conocido no siempre es lo mejor, que lo cómodo no siempre es lo correcto, y que Dios tiene para ti algo más grande que lo que perdiste. Tu historia no termina en lo que quedó atrás. Tu historia avanza hacia lo que Dios está preparando delante de ti. Imagina una puerta que lleva mucho tiempo cerrada. Por fuera no parece haber movimiento, pero por dentro Dios ya está acomodando lo que necesitas, ajustando detalles, alineando tiempos, preparando escenarios. Cuando la puerta finalmente se abra, no será por tu fuerza, sino porque Dios determinó que es el momento. Y cuando esa puerta se abra, necesitarás una fe despierta para cruzarla sin miedo, sin dudas y sin arrastrar lo que ya no pertenece a tu nueva temporada. Lo nuevo de Dios no es pequeño, no es débil, no es improvisado. Es perfecto, profundo y diseñado con intención. Y aunque ahora no lo veas, algo ya está formándose en el mundo espiritual. Tu fe es la llave que te mantiene listo, enfocado y sensible, porque cuando crees de verdad, te posicionas para recibir. Y Dios responde a quienes se posicionan. Hoy Dios te dice, activa tu fe y prepárate. Viene algo nuevo, algo que cambiará tu vida, tu ambiente, tu corazón y tu camino, algo que yo mismo he preparado para ti. Tu tarea es creer, abrirte, esperar, y caminar con la confianza de que lo nuevo no te asustará, te bendecirá, porque lo que está por venir no viene para destruirte, sino para elevarte.
y cuando llegue sabrás que cada paso de fe, cada oración, cada lágrima y cada espera tenían un propósito: prepararte para lo nuevo que Dios está a punto de revelar en tu vida. Si llegaste hasta este punto, permíteme decirte algo con todo el amor pastoral de mi corazón. Muy pocos llegan hasta aquí. La mayoría escucha un poco, se distrae, se rinde, se va, pero tú no. Tú permaneciste, tú perseveraste, tú abriste tu espíritu y dejaste que Dios te hablara. Eso no te convierte en un espectador, te convierte en un elegido. Y por eso, antes de cerrar este mensaje, quiero felicitarte. Has demostrado algo que muchos no pueden: un corazón dispuesto a recibir lo profundo de Dios. Has escuchado palabra tras palabra y cada una fue sembrada en ti con un propósito. Nada de lo que recibiste hoy fue casualidad. Si llegaste hasta aquí es porque el Espíritu Santo te trajo. Y ahora quiero pedirte que dejes un comentario especial que marcará tu compromiso y también mi gratitud por tu perseverancia. Escribe: llegué hasta aquí porque Dios me habló. Esa frase será tu sello, tu declaración, tu testimonio de que este mensaje no fue un entretenimiento, fue una cita divina. Y así sabré quiénes son los que realmente caminan hasta el final. Ahora escucha bien. Compartir este video no es un acto social, es un acto espiritual. Cuando compartes una palabra que transforma, te conviertes en un canal de Dios. La bendición no se estanca contigo, fluye a través de ti. Piensa en esto como un río. El agua que fluye se mantiene viva, fresca, limpia. El agua que se queda estancada se pudre. Así es la palabra. Si la retienes solo para ti, se apaga, pero si la compartes, se multiplica. Hay alguien que necesita esta palabra y no la encontrará si tú no das ese paso. Sería un pecado quedarte con una luz que puede sacar a alguien de la oscuridad. Y ahora quiero hablarte con amor, pero con firmeza. Si no estás suscrito a este canal, algo está fallando en tu compromiso espiritual. No porque este canal sea perfecto, sino porque Dios te está usando a través de él. Este lugar no es un entretenimiento, es un altar digital donde miles vienen a recibir lo que no encuentran en su entorno. Suscribirte es como encender una vela en medio de la noche. Significa que tú decides mantener tu espíritu conectado, alimentado y despierto. Si no te suscribes, estás dejando apagar una llama que Dios mismo está buscando avivar en ti. Pero si ya estás suscrito, bendito seas. Eso demuestra fidelidad, disciplina y hambre de Dios. Eso habla muy bien de tu corazón. Quiero que entiendas algo profundo. Cada video que ves aquí no es solamente contenido, es alimento. Es como el pan que cae cada mañana para sostener al pueblo en el desierto. Y así, como no puedes vivir físicamente comiendo solo una vez por semana, tampoco puedes vivir espiritualmente alimentándote de palabra esporádicamente. Mantente aquí, regresa mañana, deja que Dios siga hablándote. No permitas que el mundo apague lo que hoy se encendió en ti. Antes de cerrar este video, quiero pedirte algo muy importante. Quédate unos minutos quieto. No salgas corriendo, no cambies de pantalla, no apagues aún. Déjate envolver por la música, cierra tus ojos y deja que el Espíritu Santo selle lo que sembró en tu corazón hoy. Respira despacio, permite que la paz descienda. Aprovecha este instante para decirle a Dios, aunque sea en voz baja: gracias, Señor, por este día. Gracias por lo que hiciste en mí. Tus palabras subirán al cielo como una fragancia suave. No pauses este video. No rompas la conexión. Solo quédate ahí, en silencio, en paz, en entrega. Permite que esta atmósfera penetre hasta lo más profundo de tu alma. Y cuando la música termine, sigue tu día con la certeza de que lo imposible ya comenzó a moverse a tu favor. Porque Dios te dice hoy: activa tu fe, cree, declara, avanza, no mires el miedo, mírame a mí. El cielo ya está obrando, tu milagro ya está en camino. Y tú,
Tú acabas de dar un paso gigante hacia lo sobrenatural.